Muy bien. Ahí está, ¿no? ¿Qué es una composición literaria? Dice, ¿no? Todo escrito es una composición, ¿no? Sea literaria o no, que tiene que someterse a ciertas reglas, como es una comunicación de ideas. Estas deben ser claras y asimilables, dice, por el lector. Tiene que reunir ciertas características para que cumplan con su misión, transmitir un pensamiento de forma eficaz, es decir, que pueda ser recibido por la persona. La expresión para que se le convierta en comunicación consta de tres factores: la idea, el emisor, el escritor, y el receptor, lector. Muy bien, entonces, como aquí dice, ¿no? Cuando queremos escribir una obra literaria, va a tener sí o sí una manera de escribir. Muy bien. Y esas maneras de escribir se van a someterse a ciertas reglas. Al igual nosotros cuando queremos hablar. Cuando nosotros hablamos o cuando queremos expresar una idea, sí o sí nuestra oración va a tener un sujeto, un verbo y un predicado. Sí o sí va a tener. Muy bien, entonces en la composición literaria igual tiene que ser. Muy bien, igual tiene que ser. Cuando vamos a escribir una obra literaria, cuando vamos a escribir una obra literaria, las obras literarias no son pobres en la lexicología. Muy bien. ¿Qué quiere decir lexicología? ¿No? En las palabras. No van a ser pobres. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo el tiempo van a estar o van a tener, ¿no? Ciertas características. Muy bien. O sea, cuando van a escribir, van a utilizar lo que son sinónimos. Muy bien. Van a utilizar otro tipo de palabras para no repetir una y otra vez la misma palabra. A eso se refiere. Muy bien. Es lo que se refiere. Muy bien. ¿No? Por ejemplo, una composición literaria va a ser una tesis, ¿no? La tesis va a estar estructurada muy bien. Muy bien. Va a estar estructurada de una manera perfecta. Muy bien. También los libros están bien estructurados. Siempre empiezan por su índice, ¿verdad? El título. Muy bien. ¿Y cómo debe estar escrito un título? Muy bien. A eso es lo que se refiere. Muy bien. Vamos a empezar con la nota, dice, ¿no? Una composición literaria debe tener solidez, claridad, orden, originalidad y armonía, ¿no? Los tratadistas de la ciencia literaria han establecido tres elementos esenciales en la composición literaria: invención, disposición y elocución, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que cuando nosotros cuando vamos a escribir una obra o vamos a hacer una tesis, tiene que tener solidez, claridad, orden, originalidad, tiene que tener. Muy bien, pero hoy en día ya muchas tesis ya no son originales. Muy bien. Muchas personas, ¿qué hacen? Muy bien. Incluso al escribir un ensayo o un párrafo, ¿no? ¿Qué hacen muchos estudiantes? ¿O qué hacen las demás personas? ¿No? Ya no escriben lo que es un párrafo, ya no hacen lo que es un ensayo, ¿no? Como aquí dice, no tiene que ser original, tiene que ser. Muy bien, pero cuando una persona nos dice o alguien nos dice que tenemos que escribir un párrafo, lo primero que hacemos es ir al internet y copiar y pegar, ¿no? Eso es lo que hacemos hoy en día. Pero eso no basta, muy bien, eso no va a ser original. Muy bien, entonces a eso se refiere. Una nota tiene que ser original, muy bien, tiene que tener solidez. ¿A qué se refiere con solidez? ¿Mm? Tenemos que mostrar nuestros argumentos. Muy bien, si hemos hecho una investigación, tenemos que, tenemos que mostrar las evidencias, ¿no? De que ha funcionado o no ha funcionado. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, ¿y qué es la invención? ¿No? Quiere decir estructurar, forjar, imaginar, elegir el tema sobre el cual va a
versar la composición, así como las ideas que complementen dicho tema, ¿no? La invención, tenemos que, al hacer una investigación, nosotros vamos a inventar algo nuevo, ¿no? Los libros que se crean hoy en día son algo nuevo, ¿no? Si han leído libros, todos los libros son algo nuevo. Muy bien, cada día salen algo nuevo, no son copia fiel, ¿no? De nada sirve que sea copia fiel, de nada sirve. Muy bien, tiene que ser una invención. Muy bien, para hacer invención, tenemos que imaginarnos. Y para tener esa imaginación, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué? Leer, ¿no? Tenemos que leer a profundidad, ¿no? Tenemos que leer a toda costa, ¿bien? Para tener una gran imaginación. La imaginación también nos va a servirnos, ¿para qué? Para resolver problemas matemáticos, ¿no? Muchas personas generalmente tienen problemas, ¿no? O deficiencia al resolver problemas matemáticos. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque no hay imaginación, ¿no? Y la imaginación viene de la lectura, ¿no? Ese es el dilema que cada estudiante tiene, muy bien, al no resolver un problema matemático. Muy bien. Luego de la invención viene lo que sigue, es el tema. Es la idea central, nuclear de la composición. A ese pensamiento central se van a subordinar otras ideas que harán de la composición una unidad. El tema puede ser narrativo, descriptivo, filosófico, etc. Uno de los problemas más grandes que se presentan al escritor en ciernes es el de encontrar un tema para elaborar su composición. Para ello les recomendamos, ¿no? Muy bien, el tema, o sea, el título. ¿De qué vamos a hablar? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para hacer eso, nosotros, ¿no? Como ya que tenemos el título, ahora este título, ¿qué va a ser? Va a ser narrativo, descriptivo o filosófico. Ya hemos avanzado, ¿no? Narrativo, ¿qué quiere decir? Vamos a estar contando nuestra historia. Bien. Descriptivo, vamos a describir qué es lo que ha pasado realmente. Filosófico, vamos a contar una verdad. Muy bien. Y todo lo demás, ya sea un cuento, una fábula, una leyenda, puede ser. Muy bien. A eso es lo que se refiere. Muy bien. Y nosotros tenemos que encontrar un tema en específico para elaborar. Muy bien. Y para encontrar un tema, tenemos que hablar de las cosas que nos gusta o disgusta. Es lo que se refiere. Muy bien. Si queremos escribir un ensayo, tenemos que hablar sobre las cosas que nos gusta, muy bien, o nos disgusta, para que sea mucho más fácil realizar un ensayo. Muy bien. A eso es lo que se refiere. Muy bien. Por ejemplo, si vamos a hacer un cuento, podemos contar unas cosas que hemos vivido hace mucho tiempo, ¿no? Y dar un mensaje, ¿no? A todos. ¿Qué mensaje voy a dar al escribir un cuento? Muy bien, a eso es lo que se refiere. El tema también tiene que ser, la idea tiene que ser clara, ¿no? Los pensamientos deben captarse fácilmente, muy bien. Cuando vamos a escribir algo, el tema tiene que ser claro, que el receptor pueda comprender, ¿no? Por ejemplo, si vamos a escribir un cuento, tenemos que utilizar palabras que el niño pueda comprender y entender, ¿no? Es porque si vamos a escribir con palabras técnicas, el niño no va a poder comprender. No va a poder comprender un niño, ¿no? No va a poder comprender. También tiene que ser original, ¿no? Los pensamientos deben ser propios, es decir, sin llegar al plagio. Muy bien. Los temas
tienen que ser originales, ¿no? Originales, sin llegar al plagio, ¿no? ¿Qué quiere decir plagio? No estar copiando y pegando del internet. A eso es lo que se refiere. Cuando una persona realiza un plagio, no está haciendo o no pone su capacidad al 100%. Muy bien. Cuando una persona no pone su capacidad al 100%, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Siempre va a contestar cuando un profesor le va a preguntarle, ¿qué opinas tú de esto? El estudiante, ¿qué va a decir? Va a decir, no sé, no sé. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa porque el estudiante está haciendo todo el tiempo plagio. Muy bien. Eso es lo que pasa. Cuando un estudiante o alguien responde, no sé, es porque esa persona realiza plagio. Muy bien. Todo el tiempo estás realizando plagio. Muy bien. A eso se refiere. Muy bien. Sólidas. Los pensamientos deben obedecer a las leyes lógicas. Muy bien. Si vamos a escribir una tesis, ¿no? Nuestros pensamientos tienen que ser lógicos. Muy bien. Tienen que seguir ciertos parámetros. A eso que se refiere con sólidas. Muy bien. A eso se refiere. Verdaderas. Los pensamientos deben estar en acuerdo con la realidad o ser al menos verosímiles. Muy bien. A eso que se refiere. Muy bien. Verdaderas. ¿Cuál es la diferencia entre verdadero y verosímil? ¿No? Verdadero significa que va a ser un hecho. Verosímil significa que puede ser creíble. Muy bien, 50-50. Muy bien. Por ejemplo, a ver, no sé, ¿qué les puedo decirles? Los extraterrestres. Muy bien. Si yo voy a escribir algo sobre un tema sobre los extraterrestres, ¿no? Los extraterrestres no van a ser verdaderos, van a ser verosímiles. ¿Por qué? Porque los extraterrestres no existen, ¿no? Aunque hay evidencias, ¿no? Hay videos, hay fotografías que demuestran que existen los extraterrestres, pero no está al 100% comprobado por la ciencia. Eso quiere decir verosímil, ¿no? 50-50 quiere decir. Verdaderas, que es un hecho. Muy bien, por ejemplo, al decir, ¿quién descubrió América? ¿No? Si vamos a saber eso, bueno, en el colegio nos ha enseñado que el que ha descubierto América fue Cristóbal Colón, ¿no? Pero no siempre ha sido, no él ha sido, ¿no? ¿Qué ha pasado con Cristóbal Colón? Cristóbal Colón solamente quería ir a la India a quitar el oro. Ese es un hecho factible. Muy bien, ese es lo verdadero de él. Pero él se ha desviado, bueno, hay que estudiar, ¿no? Se ha desviado y ha ido a América, ¿no? Hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias que son verdaderas, ¿no? También está lo que es Américo Vespucio, quien ha descubierto América. ¿Y por qué no él? ¿No? Para el Señor, yo les recomiendo que lean por qué no es él el que ha descubierto América, ¿no? Y por qué es Cristóbal Colón. Muy bien. Entonces significa verdadero, muy bien, cosas que son hechos, reales. Muy bien, entonces, señores, eso viene a ser, ¿no? Por ejemplo, si voy a escribir una obra literaria, ¿no? Por ejemplo, aquí está el gato con botas, ¿no? Si han visto los dibujos animados sobre el gato con botas, el lenguaje que ellos utilizan es un lenguaje muy, pero muy entendible. Muy bien, porque generalmente los niños van a ver lo que es esto. Muy bien. Y para un adulto va a ser mucho más fácil también de entender, ¿no? Si vamos a escribir obras literarias para adultos, entonces el vocabulario va a ser mucho más técnico. Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Para no llegar al plagio, ¿no? Si han visto, ¿no? Esta película Coco y el libro de la vida, ¿no? Este es un plagio, ¿no? Si se han visto, Coco es un plagio de la vida del libro. Muy bien, ese es un plagio. Bueno, Disney es una empresa muy poderosa que no se le puede decir nada. Muy bien. Muy bien.
Tiene que ser las ideas, como estoy diciendo, ¿no? Verdaderas tiene que ser. Muy bien. ¿El hombre realmente fue a la luna? ¿Sí o no? Muy bien. Sí. Bueno, algunos asimilan que el hombre fue a la luna. Otros dicen que no fue a la luna. Muy bien. Hay muchas cosas que estudiar todavía sobre eso. Muy bien. Hay cosas que, hay preguntas que se le hace y no tienen respuesta, ¿no? Pero generalmente hay un 60% del hombre, un 60% de que el hombre no ha ido a la luna. No ha ido a la luna. No ha ido. ¿Por qué, Lice? ¿Por qué? Porque realmente en esa época la tecnología no era suficiente para ir a la luna. Ellos, bueno, hay una historia, ¿no? Que cuando el hombre ha ido a la luna, eso no era un hecho muy importante. Muy bien. El hecho más importante en ese día era la creación del Internet, ¿no? Era enviar un documento de un país a otro país. Ese era el hecho más importante. Y todo el mundo estaba más enfocado en eso, no en viaje a la luna. ¿Por qué Estados Unidos quería mandar un hombre a la luna? Porque Rusia le estaba ganando en la tecnología, ¿no? Y es por eso que Estados Unidos ha dicho ya, quiero que manden un hombre a la luna, pero era imposible mandar un hombre a la luna. Y todo ha sido, bueno, algunos asimilan, ¿no? Que todo ha sido actuado nada más, ¿no? Pero el hecho más importante que ha sido la creación del Internet. Muy bien, eso es. Pero hay que estudiar a profundidad. Muy bien, hay que estudiar a profundidad. Muy bien. Si gustan, pueden buscar en Discovery Channel o en History Channel, ¿no? Si el hombre realmente ha ido a la luna. Ahí van a ver sus respuestas, el por qué, ¿no? Y cuál ha sido la gran invención en esos días. Muy bien. Vamos. Bien. La disposición. Quiere decir poner en orden las ideas, enlazándolas y jerarquizándolas. Muy bien. Cuando nosotros vamos a escribir una obra o un cuento, hay que poner en orden. Muy bien. El orden, las ideas, ¿no? Hay que poner las ideas bien en orden. Muy bien. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una biografía y una memoria? Muy bien. O también una autobiografía, ¿no? Memoria, biografía, perdón, sí, una memoria, una biografía y una autobiografía. Los tres son diferentes. Muy bien. Por ejemplo, una biografía es cuando una persona escribe sobre sí mismo, ¿no? Pero tiene que seguir un orden, ¿no? Al escribir una biografía, sí o sí se empieza por el año de nacimiento. Bien, sí o sí hay que empezar por el año cuando has nacido. Bien, por ejemplo, si han leído, por ejemplo, la biografía de Nelson Mandela, les recomiendo que lean, van a ver cómo realmente esa persona era prisionero, ha ido a la cárcel y luego ha sido presidente. Muy bien, Nelson Mandela es una historia, muy bien, muy interesante y genial a la vez. Muy bien, entonces, al escribir una biografía, sí o sí se empieza por la fecha de nacimiento. Una autobiografía es cuando una persona va a escribir, ¿no? Una biografía de otra persona. Esa es una autobiografía. Muy bien. En cambio, una memoria es cuando tú vas a escribir tu vida, pero la memoria se refiere a que cuando tú vas a escribir tu vida, puedes hacerlo en el orden que a ti te plazca, ¿no? Si gustas, puedes empezar por el final, o si gustas, puedes empezar por el principio. Eso ya depende de ti, ¿no? Esas son las reglas entre una biografía, autobiografía y una memoria, ¿no? No sé si han visto la película Memorias de una geisha. Cuando inicia esa historia,
primero está empezando por el final, ¿no? Y explica de por qué se ha convertido en una geisha. Muy bien. Luego, en el medio de la obra, recién empieza por el principio, ¿no? Y indica que yo he nacido en tal lugar, luego ha pasado así tantos, es así. Muy bien, a eso se refiere. Entonces, tiene que poner una orden, tiene que ser jerarquizadas. Muy bien, ¿qué quiere decir jerarquizadas? Muy bien, tiene que seguir una cierto orden. Por ejemplo, cuando vamos a escribir una obra literaria, sí o sí hay que empezar primero por el sujeto. Siempre hay que empezar por el sujeto, y luego el verbo y después el predicado. Muy bien. O si nos podemos empezar primero por el predicado, sujeto, verbo y predicado. Así es como se tendría que empezar. Muy bien. Ustedes no pueden escribir como les plazca. Muy bien. No se puede hacerse así. Muy bien. Eso quiere decir jerarquizar. Muy bien, la disposición, ¿no? Esta fase de la composición literaria es muy importante, ya que se tiene todo el material. Es necesario seleccionar, discriminar las ideas para tomar en cuenta solo aquellas que contribuyan para integrar convenientemente la composición. Es el momento de poner orden, de dividir el todo en partes y hacer que esas partes un todo. Deben seleccionarse las ideas que completen y sostengan al tema. Los pensamientos que no cumplan este requisito se desecharán. Muy bien. Cada párrafo debe contener al menos una idea importante, ¿no? Con sus ideas secundarias, que vienen siendo los comentarios, agregados o juicios, etc. Muy bien, una disposición, ¿no? ¿Qué quiere decir? Debemos de seleccionar las ideas más importantes, muy bien, no las ideas menos importantes, muy bien, debemos de poner las ideas más importantes. Y aquí dice, ¿no? En cada párrafo debe tener una idea importante, o sea, una idea principal, ¿no? Y las ideas principales deben estar, ¿no? Con las ideas secundarias, ¿no? Las ideas secundarias van a complementar a la idea principal. Muy bien, a eso se refiere. Y cada párrafo tiene una idea principal. Y las ideas secundarias van a sustentar a las ideas principales. Muy bien, a eso es lo que está refiriéndose. Muy bien, entonces cuando vamos a querer escribir algo, lo primero que debemos de hacer es quitar, ¿no?, las ideas menos importantes. Y debemos de poner las ideas más importantes, más caracterizadas en nuestra vida. Muy bien, si es que vamos a escribir una biografía o una autobiografía. Muy bien, a eso vendría. Muy bien, la elocución quiere decir verter al papel las ideas ya dispuestas mentalmente, de tal manera que las palabras y oraciones digan exactamente lo que se quiere comunicar y no otra cosa. Muy bien. ¿Qué quiere decir elocución? Muy bien. Que cuando nosotros vamos a escribir una obra literaria, lo primero debemos de hacerlo en un borrador. Muy bien. Eso es lo que quiere decir. Luego de eso, debemos de ordenar las ideas. Muy bien. ¿Qué es exactamente lo que yo quiero decir? Muy bien. ¿Y lo que voy a decir va a ser importante o no? Eso es lo que está diciendo. Y si va a ser importante, eso tiene que ir en papel en limpio, así como decimos, ¿no? Tendría que ir así. Muy bien. Y las cosas menos relevantes, ponerlo en un lado. Muy bien. Eso vendría a ser lo que es una elocución. Muy bien, esto es muy frecuente, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un ensayo, sí o sí primero hay que escribir en un borrador.
Muy bien. Sí o sí tenemos que escribir en un borrador. ¿Para qué? Luego de eso ya, escribirlo en limpio, ¿no? Y decir todas las ideas que hemos querido decir o queremos tratar de decir. A eso es lo que se refiere. Muy bien. La locución. Muy bien. Debemos hacer primero en un borrador. Muy bien. Lo cual algunos estudiantes no hacen eso, ¿no? Lo primero que hacen ya es escriben y lo hacen en limpio, ¿no? Y sus ideas no están ordenadas. Muy bien. Escriben lo que les plazca, ¿no? Pero eso a mí ¿en qué me va a importar? ¿No? A mí, ¿por qué yo tengo que estar escribiendo en borrador, luego en limpio? Prefiero escribir primero en limpio y luego ahí. No me interesa lo más, ¿no? No tiene que ser así, señores. Una persona que escribe primero en borrador, luego escribe en limpio, esa persona que es ordenada, ¿no? Por ejemplo, ustedes al tomar apuntes, ¿no? ¿Dónde toman apuntes? ¿Se ordenan ustedes al tomar apuntes o no? ¿O escriben donde sea? Si escriben donde sea, quiere decir que ustedes no son ordenados. Muy bien. Pero si ustedes toman apuntes, pero sus apuntes van a estar ordenados, ¿no? Quiere decir que ustedes van a entender el tema. Muy bien. A eso es lo que se refiere. Muy bien. Vamos con el siguiente. Muy bien. Para escribir una obra literaria, ¿no? Hay que utilizar lo que son los sinónimos. Muy bien. Es muy importante utilizar los sinónimos. Si no utilizo los sinónimos, la obra literaria va a ser pobre en lexicología. Muy bien. Y cuando va a ser pobre, el lector se va a aburrir y ya no va a querer leer. Es lo que se refiere a un sinónimo, ¿no? ¿Y qué es un sinónimo, no? Palabras de significación semejante. Recuerden, palabras de significación semejante. Un sinónimo nunca va a ser igual a la otra, ¿no? Recuerden, un sinónimo nunca va a ser igual. En el colegio nos han enseñado de esa manera, ¿verdad? Que un sinónimo es igual a la otra palabra. No, no, señores, ¿no? Un sinónimo jamás en la vida va a ser igual a la otra. Jamás, jamás, jamás va a ser igual. Muy bien. Solamente se va a encontrar un significado semejante o similar, nada más. Muy bien. Recuerden, a eso, había una vez una pregunta de eso. Muy bien. Que un sinónimo es igual a la otra palabra. Muy bien. Y todo el mundo ha puesto esa pregunta. La respuesta ha puesto es igual a la otra palabra. No, ¿verdad? No es así. Una palabra, un sinónimo es semejante o similar. ¿Muy bien? Entonces, un sinónimo es una palabra de significación semejante que sirve para enriquecer el lenguaje, para darle variedad. Si no se usan, imperará la pobreza y el aburrimiento se dejará sentir en el lector. Muy bien, eso es lo que está diciendo. Entonces ustedes, cuando van a escribir una obra literaria o cuando van a escribir un ensayo o un párrafo, sí o sí tienen que utilizar lo que son sinónimos. Muy bien, sí o sí tienen que utilizar sinónimos. Muy bien, si no utiliza sinónimos, el lector se va a aburrir, ¿no? Por ejemplo, en esta frase, ¿no? En esta oración, ¿qué significa la palabra imperará? ¿Alguno sabe qué significa? Imperará. Como dijo Eliseo, ¿Qué significa emperará? imperará. ¿Alguno sabe qué significa? Imperará.
¿no? Imperará significa que va a ser. Eso significa. Muy bien. Si no se usa, va a ser una pobreza. Eso es lo que está diciendo aquí. Muy bien. Eso significa. Entonces, ustedes, señores, ¿no? Ustedes, señores, eh, para resolver así, ¿no? Para resolver problemas matemáticos, lo que ustedes tienen que hacer, lo primero es aprender nuevo vocabulario. Muy bien. Si ustedes aprenden nuevo vocabulario, las matemáticas va a ser fácil de resolver. Muy bien, fácil de resolver. ¿Por qué las matemáticas son difíciles? ¿No? Porque nosotros no tenemos un alto vocabulario. Muy bien, a eso se refiere. Su lado derecho de usted, el lado derecho, el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo está el lenguaje, y el lado derecho están las matemáticas. Si el lado izquierdo, ¿no? El lenguaje es pobre, nuestro lado derecho va a ser mucho más pobre todavía, ¿no? Y va a ser difícil comprender, resolver problemas lógicos, ¿no? Entonces, yo, señor, les recomiendo que utilicen, ¿no? Busquen nuevas palabras, ¿no? Nuevas palabras, ¿no? Y en Internet hay varios. Incluso ustedes ya que tienen Facebook, pueden ingresar ahí, ¿no? Busquen en Facebook, por ejemplo, en Facebook busquen nuevas palabras de las RAE. Eso busquen en Facebook y háganse compañeros de ellos. Y van a ver que cada día les va a mandar una nueva palabra que aprender. Y aprendan esas nuevas palabras. Muy bien, aprendan. Muy bien, los sinónimos, ¿no? Ahí están, ¿no? Como estoy diciendo, los sinónimos son palabras semejantes. Muy bien, ahí está. Conversar, de hablar sería conversar, charlar, dialogar y comentar sería. De mucho vendría a ser abundante, inmenso, copioso, excesivo, demasiado. De cosa sería elemento, objeto, cuerpo, cacharro, pieza, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Y como pueden ver, son solamente semejantes, nada más que semejantes. No son iguales, por si acaso. Muy bien, no son iguales. Muy bien, señores, ahora sí, vamos con la siguiente. Neologismos, ¿no? Neologismo significa palabras nuevas, ¿no? Y hoy en día, ya que vivimos en las redes sociales, todo el tiempo utilizamos palabras nuevas. Cada día se crean palabras nuevas, en especial en medicina. Cada día sale una nueva palabra. Una nueva palabra. Especialmente, como os digo, ¿no? En medicina, todo el tiempo salen nuevas palabras. ¿Por qué? Porque ellos a veces crean medicamentos, ¿no? Y cada día sale un nuevo medicamento y va a ser una nueva palabra, ¿no? Neologismos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, en el 2020, el neologismo, que era el coronavirus, ¿no? Era una nueva palabra, ¿no? Que todo el mundo luego ya ha aprendido. Luego del coronavirus ha pasado lo que es al COVID-19 se llama después. Muy bien. Entonces es un neologismo, ¿no? Son palabras nuevas, ¿no? Cuando ha aparecido el WhatsApp, ¿no? Era un neologismo. Ahora WhatsApp ya se ha vuelto algo común, que todo el mundo ya lo utiliza. Muy bien, a eso es a lo que se refiere. Entonces, neologismo significa el uso de las nuevas palabras. Muy bien. Por ejemplo, cuando Internet también es un neologismo, pero hace mucho tiempo, ¿no? Ahora ya es una palabra común, ¿no? Internet era un neologismo que hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo era un neologismo, ahora ya es común. Muy bien, a eso se refiere entonces, neologismo. Tecnicismos, ¿no? Palabras que forman el vocabulario científico. Deben usarse solo cuando los requiera la composición. Tecnicismo, ¿no? Como su palabra lo dice. Usar palabras técnicas. A eso es lo que se refiere. Muy bien.
Es lo que se refiere, palabras, tecnicismos, muy bien. Pero los tecnicismos solamente se deben de usarse cuando queremos escribir obras literarias para personas adultas, ¿no? O sea, obras literarias. Obras, por ejemplo, como, no sé, la Ilíada de Homero, la Divina Comedia, ¿no? En esas obras, si lo han leído, utilizan tecnicismos, ¿no? Palabras que ni siquiera conocemos, ¿no? Y de eso se trata lo que es la literatura. El arte de leer, el arte de comprender, ¿no? Por ejemplo, una palabra, ¿no? Inefable. ¿Qué significa, señores, inefable? A ver, ¿alguien puede decirme? ¿Qué significa inefable? Muy bien, ven. Inefable. ¿Qué significa inefable? ¿No? Es algo que tú no vas a poder, ¿no? No vas a poder describir con tus propias palabras, ¿no? Es algo que tú no puedes describir con las propias palabras. Muy bien, eso significa lo que es inefable. Muy bien. Agiografía, ¿qué significa, señor, saber agiografía? ¿Alguno de ustedes sabe qué significa agiografía? Muy bien, señores. Es por eso, ¿no? Que cuando a veces leemos un libro, a veces no comprendemos qué es lo que realmente nos está diciendo, ¿no? Y eso es falta por el vocabulario, muy bien, o la lexicología, nuestro léxico. ¿Dónde está nuestro léxico? Muy bien, por falta de nuestro léxico, a veces no comprendemos el mensaje. Muy bien, entonces les recomiendo aumentar, ¿no?, su vocabulario para poder comprender nuevos términos. Muy bien, y los tecnicismos es muy utilizado, como se diría, ¿no? Hay dos, ¿no? Términos científicos y términos comunes, ¿no? Hipertrofia, no, perdón, hipertrofía, ¿no? Lipólisis, muy bien. Proteólisis, ¿no? ¿Alguna de las palabras, señor, se entiende? ¿Cuáles palabras se entiende? A ver. ¿Qué es una hipertrofia? ¿No? Hipertrofía, perdón, está mal escrito. Hipertrofía, sí, está mal escrito, ¿no? Hipertrofía, lleva tilde en la I, pues acá eso. Hipertrofía es cuando una persona, ¿no? Es aquella persona que cuando, no sé, que está, ¿qué se le puede decirle? A ver, que está adiposo, ¿no? Y esta persona, como está adiposo, va a ir a un gimnasio, ¿no? ¿Uno para qué va a ir? Uno va a ir para perder la grasa. Muy bien. Como es un adiposo, va a ir para perder la grasa. ¿Y qué más? Cuando va a perder grasa, va a ganar músculo, ¿no? Es lo que significa hipertrofía, ¿no? Es ganar músculo, ¿no? Es lo que una persona hace, ¿no? Va al gimnasio para ganar músculo. Y eso significa hipertrofía. Y ahí está a su lado, ¿no? Ganar músculo, dice, ¿no? Hipertrofía. Lipólisis, ¿qué significa? Descomposición de la grasa, ¿no? Es bien. Proteólisis, descomposición de proteínas. Muy bien. Glucólisis, descomposición de carbos. Muy bien. Oxidación de grasa. Muy bien. En este caso ya quemar grasa. Fatiga metabólica, ¿no? Cuando empieza a arder. Muy bien. Bueno, en este caso, fatiga metabólica es cuando, bueno, hay personas, por ejemplo, que cuando les duele la espalda,
¿no? Les duele la espalda, se ponen, ¿no? Lo que es parche, ¿no? Y eso es lo que sigue, ¿no? Si se han puesto ustedes parche alguna vez en el cuerpo, va a comenzar a arder, ¿verdad? Y eso se llama lo que es fatiga metabólica, ¿no? Bueno, en términos científicos, ¿no? Luego se les va a arder lo que es el cuerpo. Muy bien. Capacidad aeróbica, ¿no? ¿Qué tan en forma estás, ¿no? Capacidad aeróbica. ¿Cómo está tu forma, ¿no? ¿Estás de forma espectacular, ¿no? ¿Tienes un buen cuerpo? A eso se refiere. Muy bien. Síntesis de proteína, ¿no? Ganancia muscular, ¿no? Este sería un sinónimo de hipertrofia, ¿no? Síntesis de proteína. Muy bien. Lipogénesis, carbos convirtiéndose en grasa, ¿no? Los carbohidratos ya convirtiendo en grasa. Muy bien. Trifosfato de adenosina, ¿no? Que significa energía, ¿no? Aeróbico, ejercicio, ¿no? Levantar pesas, ¿no? A ese levanta. Aeróbico, ejercicio, significa cardio, muy bien. Atrofía, pérdida de músculo, ¿no? Glucógeno, ¿no? Reserva energética, ¿no? Músculo antagonista, músculo opuesto. Perder dinero y tiempo, quemadores y fajas, significa. Muy bien, en este caso, término científico de perder dinero y tiempo es una jerga en este caso. Muy bien, su término común vendría a ser quemadores y fajas. Muy bien, a eso vendría a ser, señores. Muy bien, entonces, esos son los tecnicismos, señores. Muy bien, y los tecnicismos es muy, pero muy utilizado por los abogados. Muy bien, es muy utilizado por los abogados. ¿Por qué? Porque una persona común a veces no entiende las palabras, esas palabras técnicas. Y esa persona firma nada más, sin entender. Firma, sin en cambio le va a salir el disparo por la culata. Muy bien. Entonces, ustedes, señores, tienen que entender bien lo que van a leer. Muy bien, especialmente las palabras técnicas. Hay que comprenderlas. Muy bien. Vamos con el siguiente. Muy bien. Aparte de los tecnicismos, también existe lo que son los arcaísmos, ¿no? ¿Qué es un arcaísmo? Palabras inoperantes, ya pasadas de moda, deben evitarse. Su uso es correcto cuando, como en el caso de los neologismos, creados por necesidad artificial. El personaje los requiere para su caracterización. Muy bien. Entonces, ¿qué es un arcaísmo? Muy bien, como que dice, son palabras inoperantes, ya pasadas de moda. Muy bien. Un arcaísmo son aquellas palabras que ya no se utilizan muy, pero muy a menudo. Muy bien. Ya han pasado de moda. Muy bien. Por ejemplo, una palabra de arcaísmo. ¿Saben qué significa averno, señores? Averno. Hace mucho, mucho, mucho tiempo la palabra averno se utilizaba, pero hoy en día ya no se utiliza. Muy bien. El decir averno ya es una palabra pasada de moda. Muy bien. Señores, ¿saben qué significa averno? Muy bien. El averno es cuando una persona, a ver, ¿qué les puedo decir? A ver, cuando una persona ya, su alma, ¿no? En términos de cristianismo, cuando si el hombre se ha portado bien en toda su vida, su alma va a ir al cielo, ¿no? Si se ha portado mal toda su vida, su alma va a ir al averno. Muy bien. Hoy en día el averno se le conoce como infierno, ¿no? El averno es el infierno. Eso es lo que significa. Averno ya no se utiliza hoy en día, ¿no? Ya no se utiliza. Ahora se utiliza lo que es el infierno, se utiliza. Muy bien, entonces, eso significa un arcaísmo. Muy bien. Bueno, eso sería en palabras técnicas, ¿no? Ahora, ¿cómo sería en palabras, por ejemplo, comunes? Por ejemplo, al decir, ustedes, señores, ¿conocen qué es OPI? ¿Algunos han jugado canicas? ¿Y saben qué es el OPI?
¿no? La persona que ha jugado canicas en su niñez sabe que es un OPI, ¿no? Un OPI es cavar, ¿no? Cavar en la tierra un pequeño hueco, ¿no? Y ahí, eso se llama lo que es OPI. Muy bien, no sé si ustedes han jugado alguna vez canicas y han hecho eso. Muy bien, OPI se le llama eso. Otra palabra así de Bolivia que les puedo decirles también sería, sí, la palabra pascananita, ¿no? Es un arcaísmo. Ya no se utiliza hoy en día esa palabra, ¿no? Pascananita. Está en quechua, bueno, hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, ¿no? Hace tal vez 30 años, tal vez hacia atrás, las mamás, ¿no? Las personas utilizaban esa palabra, pascananita. Algunas personas lo siguen utilizando, solamente algunas mamás siguen utilizando esa palabra, ¿no? Pascananita es cuando, por ejemplo, tu bebé está llorando, ¿no? Y tú le vas a cantar esa palabra, ¿no? Le vas a decir, paz cananita, le dices, le cantas, ¿no? Es una canción quechua, muy bien. ¿Qué significa mi lindo bebé? Por favor, estate en silencio. Eso es lo que significa paz cananita. Y cuando tú le vas a cantar eso, el bebé se calla, ¿no? Pero como ya es una palabra pasada de moda, hoy, ¿qué hacemos hoy en día? ¿No? Cuando un bebé está llorando, ¿qué hacemos? Los, los papás de hoy en día ya le dan un celular, ¿no? Le muestran un video de YouTube y el bebé ya se calma, ¿no? Ya no se utiliza esa palabra hoy en día, muy bien. Entonces es un arcaísmo, ¿no? Palabras que ya han pasado de moda, que ya no se utiliza hoy en día. Muy bien, a eso se refería. Muy bien. Otro punto también sería los signos de puntuación, ¿no? La coma, punto y coma y punto. Bueno, los signos de puntuación son muy, pero muy importantes al escribir una obra literaria. Muy bien, son muy importantes, ¿no? Cuando me escriben por WhatsApp, ¿no? A veces hay señores que me escriben por WhatsApp, no ponen lo que son signos de puntuación, ¿no? No ponen lo que son signos de puntuación. A veces los señores escriben así por así, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo que les podría darles así, ¿no? ¿Qué ejemplos puedo darles? A ver, al decir así, ¿no? Señores, vamos a comer niñas, ¿no? ¿Ven? Esa palabra no lleva ningún signo de puntuación, ¿no? Pero si lo describimos, si lo analizamos bien, quiere decir que los jóvenes que me escriben de esa manera, señores, vamos a comer niñas, significa que son caníbales. Muy bien. Tiene que ir una coma. ¿Dónde iría una coma, no? Señores, vamos a comer, coma, niñas. Así vendría a ser, ¿no? Eso quiere decir que las niñas van a ir a comer, ¿no? Eso significa. Entonces tiene que poner el uso de la puntuación. ¿Muy bien? Ortografía, ¿no? ¿La ortografía qué es? La manera correcta de escribir las palabras, ¿no? La ortografía, igual, señores, por favor, traten de escribir lo mejor posible, ¿no? Para una persona es difícil aprender ortografía cuando escribe mal en WhatsApp. Las personas que escriben mal en WhatsApp, la ortografía va a ser sumamente difícil. Sumamente difícil. Porque esa persona que escribe mal en WhatsApp va a querer tratar de escribir de la misma manera en una carta, ¿no? Es por eso que ustedes tienen que escribir de la manera correcta. Ahora, hoy en día, WhatsApp tiene el corrector, ¿no? Traten de utilizar ese corrector, ¿no? Utilicen la acentuación. A eso me refiero. Muy bien, utilicen la acentuación y traten de utilizar lo que es el corrector. Muy bien, y por último tenemos lo que son las figuras literarias, lo que hemos avanzado, ¿no? El lenguaje que expresa la belleza y que afecta a la palabra, al pensamiento y o la traslación, ¿no? De sentido de las palabras. ¿Se entiende nuestra palabra traslación, señores? Traslación significa sustituir. A ver, ¿qué significa? Emerson.
Traslación es el movimiento de traslación de la tierra, es moverse por estar en su muy mismo bien. eje. Exacto, ¿no? Traslación también. Exacto, muy bien. Tiene otro significado. Muy bien, muy bien. Pero eso está muy bien, ¿no? Traslación. Muy bien, pero también tiene otro significado en la literatura, ¿no? Traslación significa sustituir una palabra con otra. Eso significa traslación. Muy bien, y la traslación es muy utilizada lo que es en la metáfora. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, señores, eso sería todo por hoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta o dudas aquí? No, listo. Muy bien, señores. Bueno, eso es todo por hoy. Ahora le doy